Saludos, el día de hoy vamos a ver la función reproductora del hombre vista desde el laboratorio. Vamos a comenzar con unas definiciones, las cuales han tomado del manual de laboratorio de la OMS para el examen y procesamiento del semen humano. El semen o esperma, conocido informalmente como el eyaculado humano, el cual contiene la suspensión del líquido seminal, que contiene los espermatozoides y secreciones de glándulas accesorias, y el espermatograma, las pruebas estandarizadas básicas que se le realiza al semen para evaluar su función reproductiva. Teniendo en cuenta esto, el espermatograma sabemos que va a usar el sustrato al semen, que se lo visualiza. Las indicaciones al paciente que se le dan como preclínicas serán las siguientes aquí descritas, mientras que la obtención de la muestra tendrá el método de masturbación predilecto, bajo condiciones de abstinencia y eyaculación de 2 a 7 días previos, que es lo ideal, para estandarizar los parámetros. Mientras que el reporte de enfermedades y fármacos a los que se expone el paciente en este mismo tiempo, las enfermedades febriles pueden alterar la espermatogénesis, medicamentos como alfa bloqueantes y inhibidores de la recaptación de serotonina también pueden afectar. El transporte de muestras se realizará en un recipiente de plástico limpio de boca ancha, no tóxico para los espermatozoides y manteniendo la temperatura de 20 a 37 grados. El tiempo predilecto sería de 30 minutos, pero puede extenderse hasta 50. Y esto, además del análisis de la muestra, se ha visto la formación de técnicas de conservación al frío, que se lo conoce como criopreservación, de estas muestras viables de espermatozoides con fines reproductivos, lo cual nos ha dado la formación de bancos de semen en la actualidad. El espermatograma contiene 5 componentes: el volumen del eyaculado, la concentración espermática, la motilidad espermática y motilidad total de la muestra, además de la morfología, cuyos valores referenciales se los han resumido en la siguiente tabla. Y con respecto a los protocolos normalizados y el recuento espermático, tenemos la técnica de licuefacción, que permite el licuado para que la muestra se vuelva homogénea, la cámara de Neubauer, la cual es el instrumento de separación del componente celular del no celular, y la importancia de este análisis seminal corresponde a la información indirecta que nos da sobre la función testicular, epidimal y glándulas accesorias, además de las decisiones, orientar las decisiones terapéuticas y procedimientos de reproducción con respecto a la infertilidad masculina, y además de ello nos permite detectar signos de disfunción espermática, alteraciones inflamatorias o tóxicas de la espermatogénesis. Semen. ¿Qué es un examen ampliado de semen? Primero hay que tener en cuenta que no es una prueba de rutina, sino más bien está agregada dentro de la sexta edición del manual de la OMS. Estas pruebas ayudan a identificar causas ocultas de infertilidad masculina que no pueden detectarse con el examen básico. Pues bien, el examen ampliado no es una prueba de rutina, como le he mencionado, pero se utiliza en casos específicos cuando hay indicios de que un examen básico no es suficiente. Asimismo, su aplicación depende del criterio clínico y busca brindar un análisis más profundo de la calidad espermática y la función reproductiva del varón. Ahora, dentro de sus pruebas principales, encontramos primero el índice de efectos múltiples, que identifica espermatozoides con varias anomalías. Segundo, la fragmentación del ADN, que evalúa daños genéticos de los espermatozoides. Tercero, pruebas genéticas y genómicas que permiten detectar aneuploidías y mutaciones. Y cuarto, evaluaciones inmunológicas que identifican la presencia de anticuerpos contra los propios espermatozoides. Dentro de las otras evaluaciones encontramos que hay la medición de interleuquinas con marcadores de inflamación genital, también ensayos bioquímicos que determinan si la próstata, vesículas seminales y epidídimo están funcionando correctamente, y finalmente el análisis de la secuenciación de eyaculación, que permite estudiar cómo se libera cada fracción del eyaculado. Ahora, dentro de la relevancia clínica, debemos tener en cuenta que el examen ampliado tiene un gran valor en contextos de infertilidad masculina compleja. Sin embargo, no se debe aplicar de forma indiscriminada. Su interpretación debe estar a cargo de profesionales con andrología en andrología o reproducción, considerando el contexto clínico completo de la pareja. Podemos finalizar que con estas herramientas avanzadas, el análisis del semen se convierte en una poderosa guía diagnóstica para ofrecer tratamientos más precisos y personalizados. Muy bien. En cuanto a los exámenes avanzados, cabe entender que en cuanto a la infertilidad, los espermatozoides deben de realizar tareas complejas en el tracto femenino, como la captación y la reacción acrosomal, mismas que no se evalúan en un examen básico, por lo cual se debe realizar diferentes pruebas, entre ellas la prueba de estrés oxidativo seminal, que consiste en el desequilibrio redox, que es perjudicial, y el ROS, que daña a los espermatozoides y el ADN, como podemos observar un espermatozoide muerto y un espermatozoide vivo. En cuanto al método luminol, la quimioluminescencia o el de luminol, al reaccionar con un radical libre, cuantificando así las unidades luminosas reactivas al RLU por millón de espermatozoides. Esto nos permite evaluar quiénes siguen vivos y quiénes no. En cuanto al balance oxidativo redox y la capacidad oxidante, este tiene un potencial de acción de reducción. Este mide el equilibrio oxidativo y este es estandarizable, pero aún no es una prueba confirmatoria, que es una prueba de investigación, ya que dentro de sus limitaciones carece de datos coadyuvantes en cuanto a la sensibilidad y a la viscosidad que esta variable nos muestra. En cuanto a la capacidad antioxidante total, TAC por sus siglas, su procedimiento requiere la licuefacción completa del eyaculado y el centrifugado para obtener el plasma seminal claro, y las mediciones se las realizan por un duplicado de 750 nanómetros. En cuanto a sus limitaciones, esta es una prueba de investigación sin límites de referencia claros. La evaluación de reacción acrosomal, en cuanto a esta, mide la integridad de la estructura acrosomal y la capacidad de exocitosis acrosomal, son cruciales para la fertilidad normal. Tenemos varios parámetros que mide esta prueba. Es crucial para la fertilidad, ya que permite la penetración del ovocito iniciado por influjo de calcio. Sus estímulos inducidos fisiológicamente por la zona pelúcida y la progesterona, o de forma artificial por los ionoforos. En cuanto a la medición de evaluación, la microscopía o citrometría mide el flujo usando lectinas fluorescentes, como podemos observar aquí en la imagen. Y en cuanto a su evaluación estática, clasifica a los espermatozoides como intactos o reaccionados. Y el ensayo inducido, por sus siglas ARIT o ARPC, evalúan la capacidad de los espermatozoides para realizar la acción acrosomal bajo un estímulo artificial, como podemos observar en esta imagen, con o sin estimulación. Y en cuanto a la evaluación estática del acrosoma, este se realiza utilizando una tinción. Cabe resaltar que la cromatina es esencial para el desarrollo embrionario y la calidad de la fecundación, y sus anomalías pueden causar un daño del ADN espermático. En cuanto al método, se utiliza azul y anilina, que evalúa la unión libre de histonas, determinando así su inmadurez, y esta misma puede ser subjetiva, recordando que el espermatozoide tiene un promedio de vida de 72 horas en cuanto a su nueva producción de la misma. Y la cromatina A3 tiene una evaluación de la calidad de la condensación de la cromatina y la unión de protoaminas. Vamos a hablar acerca de las técnicas de procesamiento del semen. El objetivo del procesamiento seminal es separar los espermatozoides del plasma seminal para realizar pruebas diagnósticas, evaluar la competencia en función del mismo, eliminar elementos nocivos como las especies reactivos de oxígeno, los leucocitos, células muertas y optimizar muestras para la reproducción asistida. Primero tenemos técnicas principales, como es el lavado simple o lavado seminal básico, que este uso se usa cuando la muestra es de buena calidad, es por decir, tiene concentración y motilidad aceptable, y que se hace en el laboratorio. Se mezcla el semen con un medio de cultivo que contiene albúmina purificada, se centrifuga entre 300 y 500 veces la fuerza de grado por 5 a 10 minutos, se elimina el líquido sobrenadante y se conserva el precipitado a pellet que contiene los espermatozoides. Se lava de nuevo para eliminar los restos celulares y plasma seminal, y finalmente se suspende el pellet en un medio adecuado según el uso que le demos. Las ventajas de rápido y útil y las
desventajas es que si no se elimina bien los leucocitos ni restos celulares, puede interferir en la reproducción asistida. Segundo, tenemos seleccionada técnica de censo espermático, en que va a seleccionar los espermatozoides más móviles, ya que deben nadar desde el semen hacia un medio limpio. Entonces, ¿cuál es el proceso? Se coloca una capa de medio de cultivo sobre el semen en un tubo estéril sin mezclar. Se inclina el tubo a 45 grados, 5 por una hora a 37 grados centígrados. Los espermatozoides con mejor motilidad suben por su cuenta al medio, se extrae ese medio de los espermatozoides móviles y se centrifuga para concentrarlos y se vuelve a suspender para su uso. No es útil si es que no hay muchos espermatozoides. La tercera son gradientes de densidad o centrifugación en capas de densidad, diferente de densidad. Entonces, se usa para separar los espermatozoides más pesados, morfológicamente normales y móviles. Por ende, ¿qué se realiza? Se separa un tubo con dos soluciones de distinta densidad. Por ejemplo, aquí tenemos de 40 y de 80, o sea, una más densa que otra. Se coloca la muestra del semen en la parte superior, se centrifuga a velocidad controlada y los espermatozoides de mejor calidad atraviesan las capas y se concentran en el fondo, como tenemos aquí, se recolectan, se lavan y se suspenden en un medio limpio. Las ventajas son las que tienen una alta eficiencia de seleccionar espermatozoides móviles sin residuos celulares. La cuarta son la selección por columnas magnéticas. Entonces, esto va a eliminar a espermatozoides apoptóticos, es decir, que ellos tengan membranas o con señales de temprana de muerte celular. Se usa pues microesferas unidas a proteínas específicas como es la annexina 5. Entonces, ¿qué se hace? Se mezcla el semen con microesferas que se unen a espermatozoides con membrana dañada. Se pasa por una columna con un imán y los espermatozoides dañados se quedan retenidos en la columna y los que están bien pasan. Y tenemos consideraciones de laboratorio esenciales, pues todos los procedimientos tienen que realizarse con materiales estériles, debe tener una temperatura adecuada y se debe aplicar normas de bioseguridad estrictas si es que el semen puede contener bacterias o virus como el VIH.